digitalizar la gestión de fondos de inversión. Hemos creado analistas virtuales que complementan el análisis del gestor. Y eso es lo que yo vi en las finanzas. Un problema súper complejo sin solución. Con nuestra herramienta hace el mismo análisis más detallado, en más profundidad y consigue resultados más consistentes en el tiempo. Todo es posible, pero hay que ser inteligente, hay que invertir bien el tiempo. Y lo que hacemos es seleccionar a los 10 mejores analistas para hacer un comité de inversión virtual y en consenso hacemos la cartera del fondo. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Rich, fundador de AlphaRo Technologies. Es una tecnología que va dirigida, ¿no?, a mejorar la gestión de fondos de inversión. Sí, lo que hemos hecho básicamente es digitalizar la gestión de fondos de inversión. Vale. Por completo. Lo has dicho muy bien y muy corto, ¿no? Es algo un poco más complejo Sí. de entender, ¿no? Entonces, Sí. me gustaría entender básicamente qué es AlphaRo Technologies. Dices que ayuda a digitalizar fondos de inversión, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo hace esto en la Sí, práctica? básicamente hemos creado analistas virtuales que complementan el análisis del gestor. Esto que es, pues ahora un gestor puede hacer, no le hace falta tener un equipo de 10 analistas, porque con nuestra herramienta hace el mismo análisis más detallado, en más profundidad y consigue resultados más consistentes en el tiempo. Y ahora mismo estamos aplicando esta tecnología en el asesoramiento de un fondo de inversión que se llama Global Dynamic Allocation y está disponible en plataformas como MyInvestor y Ambac. Este fondo está gestionado por Ambac. Sí. Qué bueno. ¿Y de dónde te viene este espíritu inversor o de interés por la renta variable y por los fondos de inversión? Sí, muy buena pregunta. Yo empecé en este mundillo en el 2019, nada más entrar en la uni, me preguntaba qué hacía. Yo estudié ADE, no tenía ni idea de lo que quería hacer, por eso me metí ahí, ADE en SADE, y me molaban los números. Desde pequeño siempre me ha molado resolver problemas. Y entonces di con las finanzas, ¿no?, que es un problema que no tiene solución, ¿no? Y a mí lo que me gusta es el proceso de resolver problemas, pero no llegar a la solución, porque entonces me siento vacío. A mí siempre me gusta tener un problema en la cabeza y darle vueltas, resolverlo. O sea, es como una motivación para mí. Y eso es lo que yo vi en las finanzas, un problema súper complejo sin solución. ¿Qué problema viste exactamente? Pues al final, como inversor, siempre queremos optimizar la cartera, conseguir el máximo rendimiento con el mínimo riesgo posible, y no hay una metodología que digamos que es única, ¿no?, y exclusiva y la que hay que utilizar. Hay 1000 maneras de hacer eso, y ahí es donde viene la complejidad. ¿Qué metodología funciona? ¿En qué régimen? ¿En qué contexto de mercado? Las correlaciones que no son estáticas, son variables, y luego lo que aprendemos en la uni o los conceptos que podemos aprender en cursos de finanzas y tal son todo teoría. Al final, luego la práctica es mucho más complicada que eso. Y ahí viene esa complejidad que me tiene enamorado de ese sector. Sobre todo a la hora de gestionar una cartera, ¿no? Se suele decir el Excel lo aguanta todo, pero Claro. luego cuando estás jugando Exacto. tu dinero, Sí. entra un factor Claro. muy importante, Sí. que es la emocionalidad. Claro, en ¿No? este caso, lo que es, por ejemplo, un backtest, ¿no?, que es simplemente comprobar cómo funciona una estrategia en el pasado, pues muchas veces se cometen errores como no tener en cuenta los gastos de transacción, no tener en cuenta a lo mejor que el precio, la calidad de los datos no es la mejor, y esto puede llevar a resultados que realmente no representan la estrategia a futuro, ¿no? O el spread, ¿no? Por ejemplo. Claro, el spread es un factor muy importante a tener en cuenta, que mucha gente obvia, sobre todo en estrategias de trading, que es de más frecuencia. El spread es donde realmente se nota. Luego más en inversión, menos, y luego también a nivel institucional también menos, porque digamos que una institución, un fondo de inversión, tiene, digamos que compra acciones y ETFs por subasta y, bueno, es una metodología un poco diferente a la retail. Porque, De hecho, más. ¿con qué tipo de fondos de inversión trabajáis? ¿Qué filosofía de inversión tienen? ¿Se aplican a todos los fondos de inversión? Sí, o sea, ahora mismo nuestra tecnología es muy escalable, podríamos estar asesorando muchos más vehículos, pero por el momento tenemos uno que sigue una filosofía de inversión, es macro. Invertimos en sectores, regiones de renta variable, y luego invertimos en renta fija y divisas, incluyendo el oro.
y lo que hacemos es analizar el entorno macro. Bueno, nuestros analistas analizan Machine Learning IA, analizan este entorno, cada uno tiene su opinión, tiene una cartera, como en un fondo tradicional, y en base a su rendimiento, cada analista, como en un fondo, cada analista tiene su rendimiento individualizado. Y lo que hacemos es seleccionar a los 10 mejores analistas para hacer un comité de inversión virtual y en consenso hacemos la cartera del fondo. Entonces, así llegamos a lo que es la cartera de este fondo. Y este análisis obviamente lo repaso yo y se lo envío al banco como asesor a través de Consulta de EAF al banco, y el banco lo revisa también y ve que todo está ok, y entonces ejecutamos esas operaciones de manera trimestral para evitar precisamente casos de transacción altos, etcétera. O sea, hacéis el rebalanceo de cartera trimestralmente. Exacto. Sí. Para los que no sepan lo que es un rebalanceo de cartera, consiste en ajustar las posiciones y a lo mejor si tú tienes un 50% de exposición al MSCI World y un 50% de exposición a Bitcoin, si Bitcoin ha subido mucho relativo al MSCI World, pues ahora ya no es 50-50, será 60-40. Entonces lo que se hace es vender Bitcoin para volver a 50 y comprar el MSCI World con las plusvalías para volver a 50. Eso es el rebalanceo para los que no sepan. Sí, porque se sobreentiende que en términos relativos un activo está más barato que el otro, entonces... Para gestionar un poco el riesgo y luego también la dinámica esa de reversión a la media que tienen los mercados, ¿no? Y me ha llamado la atención que has dicho que se cogen los 10 mejores analistas. Sí. Y se ponen en común generando un comité de inversión virtual para hacer estos rebalanceos de cartera. Exacto. ¿Por qué se cogen los 10 mejores y no se cogen mejores? Se cogen los 10 mejores porque normalmente, es muy buena pregunta esta, el mejor es difícil al final intentamos no coger a los 10 mejores de ahora, sino coger a los 10 mejores dentro de un trimestre, ¿no? Pero claro, no sabemos cuál va a ser el mejor dentro de un trimestre, entonces cogemos los 10 para más o menos diversificar un poco ese comité, porque al final si solo fuera un analista no habría comité de inversión, y luego realmente en un fondo lo que intentamos es digitalizar lo que es un fondo hoy en día, que se hace un comité de inversión, y un comité de inversión no es de una persona, suele ser entre 5 o 10. Entonces, simplemente por la réplica de lo que se está haciendo hoy manualmente o humanamente. Bueno, pues para aterrizar un poco todo lo que acabas de explicar, que hemos empezado así un poco todoterreno, con Alpha Rock, que hace unos 2-3 años que lo empezaste. Sí, 3 años y medio llevamos. 3 años y medio. Lo que pretendías a través de aplicar tecnología, y imagino que inteligencia artificial debe haber por en medio, es un poco hacer el trabajo de los analistas financieros y de inversión que suelen trabajar en estos fondos de inversión de renta variable. Sí. Para replicar su faena, ¿no? Y así poder optimizar costes, vamos a decirlo, de los fondos de inversión. Sí, en este caso nuestro fondo es mixto, o sea, que invierte tanto en renta variable como en renta fija y en divisas, dólar, oro y euro. Entonces, es más o menos, también es un servicio que damos de decir, mira, ahora dado el contexto macro, vamos a poner cierto porcentaje de la cartera en renta fija porque nos va ayudar a conseguir ese objetivo de rentabilidad que tenemos, que ahora mismo es 5% por encima de inflación, que más o menos nominal estaríamos hablando de un 7,3 ahora, dada la inflación subyacente en Europa, que es del 2,3. ¿Cómo consigues este primer cliente? ¿Cómo consigues convencer a un fondo de inversión que hay una herramienta, una tecnología que puede ser mucho mejor que sus propios analistas? Eso es una barbaridad. Muy buena pregunta. Eso es lo que me ha costado a mí 2 años. O sea, yo me he reunido con todos los bancos y yo iba a reuniones y lo primero que me decían es me decían, tú que has venido aquí a buscar unas prácticas, ¿no? O sea, se reían de mí y a buscar otro. Y yo al final me di cuenta que lo más importante es el cómo consigues esa reunión, ¿no? A través de quién. Porque la persona que te ha recomendado tiene mucha influencia al final en la persona que tiene que tomar la decisión. Porque si es de su confianza y tal, aumenta mucho la probabilidad de éxito. Si tú vas, yo qué sé, un cold email o consigues la reunión a través de un contacto que no es el bueno, tu probabilidad de éxito es muy bajo, y encima, teniendo la edad que tengo yo, que ahora tengo 24 años, hace 2 años tenía 22. O sea, imagínate, te viene un chaval de 22 años que quiere montar un fondo de inversión y dices, tío, ¿a dónde vas? Vete a tu casa. O sea, es que me pongo yo en el lugar del banco y es que casi que diría lo mismo. Hace falta mucha visión y encontrar a esa persona que apuesta pues por la gente joven, por proyectos ambiciosos y que no tenga ningún conflicto de interés directo contigo, ¿no? Porque al final también hay que tener en cuenta que con la persona a la que hablas
igual dices, joder, si este chaval entra ahora en la empresa, tío está hablando de reducir plantilla, está hablando de que los analistas en vez de tener 20 vamos a tener 2. Y esos 2 van a hacer el trabajo de 40. Yo no estoy entre los 2 mejores. Claro, entonces eso aumenta mucho la competitividad. Sí. Entonces tienes que hablar sobre todo con gente que esté alineada con tus intereses, con gente más senior, y llegar a ellos es muy complicado. Y de ahí viene pues el trabajo. Al final hay que poner muchas horas, mucho esfuerzo, y todo es posible, pero hay que ser inteligente, hay que invertir bien el tiempo. Pues tienes un poco el punto de mira en España, imagino, para empezar. Sí. Pero igual a nivel financiero te puede ser mucho más útil mirar internacionalmente, ¿no? Mirar hacia afuera. Sí, está claro. Pero como yo empecé este proyecto con unos bootstrap, para los que no sepan, es con mínimos recursos posibles. Yo vivo con mis padres en casa, ¿no? Para no tener gastos. Tengo todo, al final, con la IA, lo hago todo yo: marketing, programación, producto, finanzas, hago todo. Y entonces irme a mudarme a otro país y tal, sí que es verdad que hay mucho más riesgo, mucho más beneficio, pero he pensado que el gap tecnológico en el sector financiero en España es muy grande, mucho más que en Estados Unidos. Vale. Hay una oportunidad mucho mayor. Es mucho más difícil entrar, claramente, por el tema regulatorio y porque hay 3 grandes y no se lo ponen fácil. Pero bueno, yo he visto riesgo-recompensa. Empiezo por España. Si me va bien en España, el resto de países va a ser más fácil, porque España, la verdad que es bastante complicado en el sector financiero. Entonces digo, mira, España me va bien, ya puedo escalar a resto de países en Europa, y si eso a Estados Unidos con más capital. Porque claro, en Estados Unidos, bootstrap, complicado. Tienes que dar mucho equity, al final te diluyes mucho. O sea, todo tiene pros y contras. Es realmente asombroso que hayas conseguido ese primer cliente, ¿no? Que al final es el que más cuesta, y sobre todo teniendo en cuenta tu edad y el sector en el que estás, ¿no? Que al final es un mundo muy, muy serio, muy de gente con mucha experiencia, con mucho no sé, track record a las espaldas. Y entonces cuando tienes poca edad, pues el track record que puedes tener pues es el que la edad te permite. Entonces, sí. Eso era lo que me decían en todas las reuniones: no tienes track record y tienes 22 años, o sea, vete a tu casa. Aún así, imagino que durante varios años has estado estudiando e incluso invirtiendo tu... Claro, sí. Yo tenía track record personal, que está disponible en mi web, que es manuelrich.com. Podéis ver toda mi biografía, mi track record personal y toda la información acerca de los productos y eso. Y sí, lo que decíais de track record, vamos, o sea, entras por la puerta y lo primero que te dicen es eso. Sí que es verdad que ya había trabajado en un fondo de inversión en Madrid, y fue donde me di cuenta del gap tecnológico que hay, porque claro, tú, si no has trabajado nunca en el sector financiero, tú te piensas que los que trabajan en un fondo de inversión tienen una tecnología brutal, no tienes nada que hacer, son genios, pero luego estás ahí y no es que el fondo que yo estuviera fuera malo ni nada, solo que te das cuenta que el problema es que la gente que lo gestiona tiene entre 50 a 60 años, son muy senior, tienen 30 años de experiencia, pero claro, tienen 0 años de experiencia con tecnología. Y entonces, ¿qué estamos ahora? En una revolución tecnológica. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como no entiende la tecnología, no la aplica. Ese es el principal desventaja que tienen ahora ellos frente a una compañía como la mía. Pero claro, al final tienes que convencer a uno de ellos para que confíe en mí, que es súper jodido. Sí. Pero claro, a uno encuentras, y una vez encuentras a esa persona, ya consigues el paso, montas el MVP, que ahora mismo, pues a través de Consula EAF, asesora este fondo de Ambank. Y bueno, ese ha sido el gran paso que hemos dado, que por cierto ya lo estamos haciendo mejor que fondos como BlackRock Global Allocation, que son de mi categoría, fondos globales mixtos. Y para que os hagáis una idea, el BlackRock Global Allocation tiene unos 200 analistas y gestiona 16.000 millones. O sea, es una barbaridad. O sea, el mercado es brutal. Justamente, súper competitivo. Justamente ha sido tocar un tema por el que te iba a preguntar yo ahora, ¿no? Y es precisamente el salto de pasar de gestionar tus ahorros, ¿no? Tu capital, tu cartera, que puede ser de cierto tamaño, pero al final es un tamaño que no será comparable al que se gestiona en el fondo, ¿no? ¿Cómo esta diferencia de tamaño de cartera ha afectado a los resultados? La estrategia fue diseñada para ser altamente escalable. Entonces, no tomamos ventaja en que sea un fondo pequeñito para invertir a lo mejor en acciones que no tienen liquidez y podemos, porque somos un fondo pequeño y tal. Eso no lo hacemos. Hemos pensado en hacer una empresa, un producto altamente escalable. O sea, ahora mismo estamos yo asesoro al fondo, que gestiona alrededor de unos 3 millones de euros.
Y bueno, eso es como una gota del mar hablando de fondos de inversión. O sea, estamos hablando que BlackRock Global Allocation, que invierte los mismos activos que yo, está gestionando 16.000 millones. Sobre el papel, tendríais la misma rentabilidad si tuvierais los 16.000 millones versus los 3 Sí, millones. exacto. La misma rentabilidad. Invertimos al final en futuros y ETFs de sectores y regiones. O sea, eso es como invertir en el SP500. O sea, puedes invertir una cantidad de dinero enorme sin mover el mercado. Has hablado que tocáis tanto productos de renta variable como productos de renta fija. Sí. También estáis diversificados por geografía, sector. Sí, Sí. ¿Qué tipo de estrategia sigue un poco el fondo? La estrategia que utilizamos se resume en una Smart Beta, que consiste en tener más o menos un 70%, digamos, de la renta variable invertida en el MSCI World, y lo que hacemos es el otro 30% optimizar el MSCI World sobreponderando, por ejemplo, ciertos sectores o regiones dentro del índice. Por ejemplo, en este último rebalanceo, lo que hicimos fue sobreponderar el sector telecom, y luego las regiones de Estados Unidos y Europa dentro del MSCI World. Entonces nos acaba quedando una cartera que replica al MSCI World, pero le intenta generar un poco más de alfa. De rentabilidad. Claro, exacto. Sobreponderándolo, porque claro, el MSCI World tiene 3.000 empresas, un montón de países, pero claramente hay algunos que dentro de esos trimestres suben más que otros. Entonces intentamos sobreponderar los que van a subir e infraponderar los que van a bajar, sin desviarnos mucho del benchmark, por temas de consistencia y tal. Que como benchmark has comentado que cogéis el MSCI World. Sí, para la parte de renta variable sí. Y para la parte de renta fija utilizamos el Bloomberg Global Aggregate, que es como el MSCI World, pero de renta fija, que invierte pues, en renta fija global, en euros, dólares, etcétera. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo está haciendo el fondo este año y algo de rentabilidades anualizadas? Sí, pues desde que lo empecé a asesorar, el 5 de mayo del 2025, estamos generando un 5% de rentabilidad, que si eso neto de comisiones. Y justamente estamos muy cerca ya de nuestro objetivo anual. Esta rentabilidad no es lo normal. O sea, estos últimos meses han sido muy buenos. También teníamos una posición en oro que nos ha generado mucho alfa, dado que ningún fondo en España invierte, y casi global, ni BlackRock ni nadie invierte en oro directamente. Nosotros somos los únicos que llevamos apostando en oro desde hace mucho tiempo, antes de empezar el fondo. Cuando dices directamente, ¿a qué te refieres? Que compramos un ETF de oro físico. Oro físico. Sí. No en empresas mineras. Claro. O sea, tú inviertes en un fondo que tiene el oro físico, que está respaldado por oro físico. Exacto, compramos un ETF de oro físico, exacto. Vale. Muy bien. Y a mí me entra curiosidad, como compañía Alfarro, de momento asesorando fondos de inversión, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Qué cobráis y cuánto? Sí, el modelo de negocio básicamente es el fondo de inversión cobra una comisión de gestión al partícipe, ¿vale? Al accionista de ese fondo, que en este caso es de un 1% para inversiones superiores a 200.000 euros. Para inversiones inferiores es de 1,35, que ahora mismo va a bajar dentro de unos meses a 1,25. Y básicamente eso es un ingreso que tenemos recurrente anual, y de ahí, pues, obviamente, parte se lleva a la gestora y lo otro se lo queda al asesor, que en este caso soy yo, a través de pues la empresa para la que trabajo, que es Consula EAF. Has hablado de comisión de gestión, pero no en función de resultados. Claro, eso sería la comisión de éxito, que en este caso la tenemos para la clase retail, no para la institucional, pero la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque al final es un gasto más para el partícipe, y lo que queremos es que sean las comisiones lo más baja posible. Para el inversor particular, ¿te refieres? Sí, para el retail, bueno, un inversor particular que tenga más de 200.000 euros, pues puede acceder a la institucional. Pero para uno que tenga menos de 200.000, accede a la retail, que las comisiones son un pelín más altas, pero ahora mismo justo vamos a quitar la de éxito, porque eso, para los que no sepan, la comisión de éxito es la comisión que se cobra sobre las plusvalías que tienes. O sea, si, por ejemplo, ganas 10.000 euros y la comisión de éxito es un 3%, serían 300 euros de comisión que nos quedaríamos nosotros, y a ti te quedaría pues 9.700 euros de beneficio. Y tenéis... Solo se cobra si se gana dinero. ¿Y hay algún tipo de hurdle o algo así? Claro, el high watermark. Imagínate, por ejemplo, que el fondo sube un 10% y luego baja un 3%, y luego sube un 1%. Ese 1 de después no te lo vamos a cobrar porque ya te lo hemos cobrado a la subida del 10%. Tendríamos que volver a superar ese punto máximo para seguir cobrando la comisión de éxito. Al final también, así es como el modelo de los hedge funds, por y duro. Sí, en los hedge funds la diferencia es que cobran un 20% de éxito, no un 3%, y un 2% fijo. Independientemente de lo que haga el mercado, te cobran un 2%.
Y sí, bueno, eso. Es bastante más alto, pero claramente se supone que te cubren de cuando el mercado cae, añaden diversificación a la cartera. Y un error muy común es compararlos al S&P 500, ¿no? Porque al final el hedge fund sí que es verdad que lo han hecho fatal estos últimos 10 años, que el S&P 500 ha subido muchísimo, porque claro, han sido 10 años de baja inflación, alto crecimiento, un escenario muy favorable para el crecimiento económico, pero si viene una recesión, normalmente los hedge funds lo hacen bien, porque tienen posiciones cortas, bueno, entonces es donde brillan. Entonces, no se puede comparar directamente un S&P 500 a un hedge fund, que es un error que cometen mucha gente, he visto yo por lo general. ¿Y qué opinas de la gestión, de la inversión en fondos de gestión activa versus inversión en fondos de gestión pasiva? Ahora que los fondos indexados son más famosos que nunca y te puedes plantear si invertir en fondos de gestión activa con unas comisiones algo más altas o en un fondo de inversión pasiva donde en los últimos años se ha demostrado que está funcionando muy bien. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué opinas? Muy buena pregunta. Depende del tipo de inversor que seas. Si eres un inversor que gestiona de forma activa, bueno, nosotros para empezar hacemos eso, gestionamos de forma activa la inversión pasiva, hacemos una gestión activa de la inversión pasiva. Al final nosotros compramos también el MSCI World, compramos índices, claro, el S&P 500 justo no, compramos el MSCI USA, pero luego compramos también el MSCI World Technology. Por eso os digo que la inversión pasiva está muy bien si eres un inversor activo que conoce bien los mercados y bueno, tiene unos conocimientos y puede, pues, lo que te da eso, acceso a, pues, al sector tecnológico directamente a muy bajo coste. Son piezas de Lego para construir tu figura. El otro lado son la gestión activa, que es más para un inversor pasivo, que quiere que le gestionen la cartera sin complicaciones y paga esa comisión de gestión. ¿Vale? Al final, en la gestión pasiva no hay gestión. Por eso es tan baja la comisión. Es curiosa la paradoja, ¿no? Para alguien que es más activo en inversión, recomiendas más la inversión pasiva y para alguien que es más pasivo en inversión, recomiendas invertir en fondos de gestión activa. Exacto. Yo asocio también a un inversor activo con un inversor que tiene más conocimientos financieros. En ese caso, sí, algo tiene más tiempo, porque mucha gente sí invierte en pasivo y tal, ahora que va todo fenomenal, pero el día que se tuercen las cosas y cae el S&P 500 un 50%, como en el 2008. ¿Crees que pasará? No lo sé. ¿Crees que hay una... La historia se repite en un futuro? ¿Existe una probabilidad? ¿Crees que hay una burbuja en la inversión en fondos indexados? Yo creo que no. Simplemente es un producto que lo ha estado haciendo muy bien estos últimos años. También te digo, por ejemplo, del año 2000 al 2008, tú ves, te pones en posición del 2008 y dices, no hubieses comprado inversión pasiva en tu vida. ¿Por qué? Porque se mantuvo lateral 8 años. O sea, nadie hubiese comprado el S&P 500 en el 2008 y el S&P 500 del 2008, vamos, lo ha hecho fenomenal, ha multiplicado por 5 por 6. O sea, y ahora que vemos el S&P, que estos últimos 10 años lo ha hecho súper bien, es cuando todo el mundo quiere comprarlo. O sea, hay que ponerse en situación, ¿no? Cuando pinta mal, había que comprarlo, nadie lo compraba, y ahora que pinta fenomenal, todo el mundo lo compra y Dios dirá si acaba yendo bien. Ese es el tema. De todas maneras, los componentes del S&P hoy en día son tecnológicas y por lo que parece las tecnológicas van a ser el futuro. En cuanto a IA, es una barbaridad la revolución tecnológica y yo creo que aún no está puesta en precio de todo. Es muy interesante esto que comentas. Yo particularmente tengo la opinión, ¿no?, de que esto de la inversión al final es una carrera a largo plazo. Entonces, al final con lo que comentaba Dani de los fondos indexados, al final yo los veo como un producto que ayudan a democratizar el acceso a la inversión a mucha gente, ¿no? Que no quiere estar encima de los mercados y al final, pues mira, tiene unos ahorros, entiende lo que es un fondo indexado y decide hacerlo, pues al final es un producto bueno para determinado tipo de perfil, ¿no? Claro. Claro, yo entiendo que vosotros en Alfarro ya buscáis más que eso, ¿no? O sea, al final, cuando tú metes ya productos de renta fija, fondos mixtos y ya estás buscando, pues, no solo... Consistencia. Claro, no solo meter un dinero de manera periódica y olvidarme y lo miro dentro de 40 años y seguramente por probabilidad tendré más de lo que he metido hoy.
sino también pues lo que hablábamos, ¿no? De qué riesgo estoy asumiendo en función de la rentabilidad que estoy obteniendo, claro, y todo este tipo de Nuestro cosas. valor añadido precisamente es eso, que adaptamos el producto a tu perfil de riesgo, digamos. Ahora mismo nuestro perfil de riesgo justamente en este fondo es moderado, que según CNMV pues es 3 de 7, y eso es un valor añadido. Aparte, luego también ofrecemos más rentabilidad por unidad de riesgo asumido. El S&P sí que es verdad que tiene un anualizado del 9%, pero tiene una volatilidad del 16%. ¿Vale? Entonces lo que te dice es que rara vez al plazo de un año obtienes un 9, porque hay una volatilidad y una dispersión de esa media enorme. Entonces, lo que te dice que no es estadísticamente significativa. Sin embargo, en un fondo como el mío, históricamente, en el que invierto el 100% de mi patrimonio, en este fondo que asesoro, tiene una volatilidad muy inferior, lo que te quiere decir que es mucho más consistente a la hora de conseguir pues eso, un 7-8% neto de comisiones. ¿Qué puedes hacer? Con un poco de ingeniería financiera, si tú quieres tener un riesgo similar al del S&P, lo que puedes es apalancar un fondo como el mío, pides prestado, igualas en términos de volatilidad y obtendrías más retorno con el mío. Entonces, claramente, plain vanilla, el S&P, al asumir más riesgo, se supone que te va a dar más rentabilidad, pero rentabilidad-riesgo no es de los mejores productos que hay. Y al final, en el mundo financiero profesional, lo que buscamos es esa consistencia a la hora de dar retornos. También por el tema de la gente que quiere vivir de rentas. Esto yo lo he explicado ya a varios amigos, ¿no? Hay gente que escucha esto de los fondos indexados en los reels, ¿no? Y lo único Sí. que les importa es la rentabilidad pura, no miran otra cosa que no sea la rentabilidad. Y yo soy pesado diciendo que la rentabilidad y el riesgo es algo que va de la mano, que no solo tienes que mirar la rentabilidad, sino la rentabilidad por unidad de riesgo que asumes. Exacto. Entonces, esto ya es un poco, son conceptos que quizá no son tan sencillos, ¿no? Pero que evidentemente, pues, fondos como el que asesoras, pues, que tienen muy bien controlado. Entonces, al final, pues no deja de ser productos interesantes. Y luego otra cosa también es lo de la escala de la CNMV del 1 al 7. Esto está hecho pues para que la gente más de a pie entienda qué nivel de riesgo tiene el producto en el que está invirtiendo. Pero vosotros no miráis el riesgo, pues están asumiendo un riesgo 3 de 7. No, o sea, al final es el riesgo que nos ha categorizado la CNMV porque tenemos renta fija, que al final eso lo que nos da son rentas fijas todos los meses. Y luego también tenemos activos como el oro, que en caso de caídas pues se aprecian y podemos comprar renta variable barata. Bueno, es en sí, pues eso también. Si hay caídas y estás indexado, por ejemplo, imagínate que te pilla un 2008, que te cae el S&P un menos 50 y tarda 3.000 días en recuperarse. O sea, tú imagínate. Y encima se junta que has perdido el curro, porque también hay una crisis financiera y dices, joder, ¿a quién acudo? ¿Qué hago? ¿Lo vendo todo? O sea, te entra en pánico. Ese es un valor añadido que también hacemos que hago yo, es que acompaño a los inversores en todo momento. Les informo, les digo, mira, hemos hecho estos cambios en cartera, tal, por este motivo, tenemos estos activos que en caso de caída nos protegen. Ese acompañamiento es por lo que también añadimos valor. Tranquilidad al inversor, convicción. Decía, sí, o sea, podíais poneros en corto con la... Podemos cubrir la cartera poniéndonos en corto, por ejemplo, en futuros del S&P500 o comprando opciones de put del S&P500. Eso podemos hacerlo, sí. Y en caso que lo veamos muy claro, lo podemos hacer. Claro, es difícil verlo claro, siendo honestos. Asignaríamos más o menos un 1% a la cartera a ese tipo de posiciones. Y dentro del apartado de divisas que has comentado que también hay inversión, ¿en qué invertir? Bueno, ¿en qué asesoráis para...? Por ejemplo, ahora habéis experimentado este último año el eurodólar ha pasado de 1,03 a 1 casi 20, ¿no? Sí. Y entonces la gente decía, joder, el S&P500 está subiendo, pero a mí me sale que estoy perdiendo pasta. ¿Cómo es posible? Y es porque, claro, tú tienes un activo en dólares y si el dólar se deprecia contra el euro al hacer el cambio, claro, si el S&P500 sube un 5, pero el dólar se deprecia un 10, tú estás en menos 5. Sí. Entonces, la gente está aprendiendo que el riesgo divisa hay que controlarlo y es lo que hacemos también de forma activa, sobre todo en la parte de renta fija, porque la renta fija es lo que aporta estabilidad a la cartera y no queremos esa volatilidad de la divisa, entonces la cubrimos comprando futuros
del eurodólar para asegurarnos ese tipo de cambio a futuro, independientemente de la fluctuación de mercado. Bueno, precisamente lo que comentas, ¿no? Existen fondos que son euro-hedged, ¿no? Exacto. Justamente este verano me pasaba, ¿no? Hablaba con un colega y me decía, mira, he invertido en S&P 500, tal, pero, hostia, voy perdiendo. Sí. Me dice, pero digo, ¿por qué voy perdiendo si no para de subir? Digo, porque mira, lo tienes en dólares y tú la divisa base de referencia de la cartera la tienes en euros. Exacto. Entonces, él no era consciente de que estaba asumiendo este doble riesgo, ¿no? Claro. El riesgo de la volatilidad del propio activo en el que invierte, sí. más el riesgo de la divisa en el que se cotiza ese activo. Exacto. Entonces, ahí está muy bien, ¿no? O sea, es importante que se entienda este concepto porque es lo que decimos, ¿no? Si está hedged, pues pasas de asumir el riesgo de tipo de cambio a no asumir. O sea, si tienes muy claro que el eurodólar se va a apreciar, es mejor comprarte un S&P 500 euro hedge. Pero claro, quién sabe lo que va a pasar, ¿no? Claro. Y de todas maneras, históricamente el dólar ha tenido una correlación negativa, o sea, el eurodólar negativa con el S&P 500. ¿Qué quiere decir esto? Que si el S&P 500 sube, normalmente el dólar baja contra el euro. Y si el S&P 500 baja, el dólar se aprecia, lo que te ayuda también a compensar esas posibles caídas en la renta variable, como está pasando hoy, por ejemplo. Entonces, el dólar actúa como una diversificación en términos de cartera. Por ese aspecto, en renta variable yo no lo suelo cubrir, pero en renta fija sí, porque queremos consistencia en cuanto a las rentas, ¿no? No queremos que, ya sabes, la renta fija da un 4 y la divisa en un año te puede hacer un +6, -6. Pero en la parte de renta variable, de todas maneras, a las empresas al ingresar en euros, si el dólar se deprecia, van a ingresar menos dólares. Claro. Pero bueno, digamos que eso se ajusta, es renta variable, o sea, al final... Y que eso al final también depende mucho, ¿no? del perfil de cada inversor, porque hay gente que dice, mira, yo quiero invertir en las empresas, no quiero invertir en el eurodólar, me lo pillo hedged y ya está, y no me caliento la cabeza. Sí, pero eso tiene coste. ¿Por qué? Porque el diferencial de tipo de interés de la zona euro es inferior a la del dólar. Entonces tienes lo que se llama un coste del carry, lo cual influye negativamente. O sea, si digamos que el eurodólar se mantiene plano, tú perderías dinero, ¿vale? Porque tienes un diferencial de tipos favorable para Estados Unidos. Aparte de que es probable que las comisiones del fondo sean un poco más altas, ¿no? No tiene por qué, pero bueno, te la pueden colar, te pueden meter un poco más de valor añadido y decirte, mira, te cobro un poco más porque te hago esta gestión. Claro, porque te cubre la divisa. Yo he visto algunos fondos que invierten en el mismo tipo de producto y al final coges uno hedged, otro no hedged, el hedged tiene... Sí. Yo he visto algún caso de que tiene un poco más de comisiones de gestión. Sí, bueno, pero al final el dólar contra el euro, yo es que no soy muy fan del euro. Y en el caso de que se aprecie, digamos que Meta va a ganar más pasta en dólares de lo que factura en Europa. Digamos que Europa es una gran parte de la facturación, entonces de todas maneras se tendría que ver esto reflejado en el precio. Entonces, digamos que por ahí, al ser renta variable y variar también favorable en estos términos, se debería ajustar. ¿Sabes? Porque al final es el activo valorado en euros o en dólares. Al final si el activo se aprecia, se va a apreciar tanto en euros como en dólares. Entonces hay que tener esto en cuenta. O sea, para la renta fija, cubrir mayoría de veces, a no ser que creas que el dólar se va a apreciar una barbaridad y digas, ya, es que quiero tenerlo en cartera. Has comentado que no tenías mucha confianza en el euro, pero me gustaría profundizar un poco más en esta frase, y es, ¿no tienes confianza en el euro o no tienes confianza en la moneda fiat? Depende. ¿En el euro relativo a qué? El euro relativo a activos, prefiero activos, tipo empresas, real estate, oro, por ejemplo, ahí donde veo tal. Pero si, por ejemplo, comparamos el euro contra el dólar, que son dos divisas, yo prefiero el dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene, líder en tecnología, eso ya crea una demanda por la divisa. Innovación, digamos que Estados Unidos tiene una economía enorme y futuro pinta muy bien. A diferencia de Europa, que somos líderes en legislación y regulación. O sea, y eso limita mucho el crecimiento económico a futuro. Por ahí ya tenemos menor demanda por euro. Y luego también la fuerza militar que tiene Estados Unidos comparada a Europa, ¿no? Que en caso de cualquier guerra o algo, al final el dólar es moneda refugio. El euro no se considera una moneda refugio. Entonces, yo veo vientos de cola favorables para el dólar a largo plazo. A corto plazo no sé lo que puede hacer. O sea, puede irse a 1,20, puede irse a 1,25 o puede bajar a 1,10, que es la media anual, que es donde yo creo a lo que va.
Depende mucho también de las expectativas de tipos de interés a corto plazo, etcétera. Como comentaba en mi último informe de cartera, ahora mismo el mercado tiene en precio 3 recortes de tipos de la Fed, dada la inflación subyacente de Estados Unidos en positivo 3, que está muy por encima del objetivo, y el mercado laboral que empieza a empeorar, pero la tasa de desempleo está muy por debajo de la media y el crecimiento económico es súper fuerte. O sea, cuesta justificar esos recortes. Entonces, si el mercado empieza a descontar un recorte en vez de 3, el dólar se va a apreciar frente al euro. Y esto nos va a venir muy, muy bien para el fondo, para la parte de renta variable. Sí que es verdad que la renta variable, si en vez de 3 recortes empieza a recortar solo uno, va a depreciarse, pero el dólar se aprecia y entonces compensa. De ahí hablaba de no cubrir el riesgo divisa en la renta variable, por ejemplo, estando en euros. Ahora que sacabas el tema de monedas fiat versus alternativas, Bitcoin, ¿lo ves como un activo refugio? Bueno, ya sabéis, mis estrategias son más quant, entonces Bitcoin históricamente ha tenido una correlación, aunque la gente diga que la correlación es altísima y tal, realmente no. O sea, yo he publicado muchas veces que, por ejemplo, Bitcoin Nasdaq sí que parece, si lo miras desde un punto de vista visual, parece que tiene una correlación muy alta, pero luego si lo miras en términos porcentuales diarios, no la tiene. O sea, entonces te ayuda a diversificar la cartera. Sí que es verdad que en caída, igual el Bitcoin te cae mucho más al tener una beta mucho más alta, pero en el día a día y sobre todo ahora mismo estamos viendo días donde el Bitcoin sube y el S&P 500 baja, lo cual te ayuda a compensar la volatilidad de la cartera y está añadiendo diversificación, lo cual es muy positivo. Por la parte de fundamentales, al final es muy difícil calcular el valor intrínseco de algo que no genera flujo de caja, ¿no? Y por eso está teniendo tanto problema el sector financiero a la hora de valorar este activo. Yo lo veo más como un fenómeno social, ¿no? Un fenómeno de las redes sociales, en este caso, donde la narrativa es la que empuja el precio. O sea, ahora mismo la narrativa de que se imprime dinero, que bueno, ya si queréis hablar de ese tema, yo creo que eso no tiene ningún sentido, pero bueno, pues ahora mismo empuja mucho a la gente a comprar Bitcoin. Si la narrativa de repente cambia y dice, no, es que acaba de salir Ethereum 3.0 que revienta Bitcoin. Bitcoin baja. O sea, depende mucho de la narrativa, de la excusa que tiene el mercado para comprar o vender ese activo. Y por eso genera, en mi opinión, una fuente de descorrelación a los activos tradicionales, que se suelen pricear en base a expectativas de beneficios, de tal. O sea, es una fuente de información diferente. No, al final, el valor de un activo siempre lo va a determinar oferta y demanda. Exacto. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el comprador y cuánto está dispuesto a pagar el vendedor? Claro. Y llegar a un punto medio es el precio de mercado. En este caso estás comentando que no se basa ese punto de encuentro entre oferta y demanda, no se basa en... sino los fundamentales. ¿Por qué está comprando el comprador y por qué está vendiendo el vendedor? Eso es fundamental a la hora de invertir. O sea, ¿quién te está vendiendo y por qué te está vendiendo? ¿Quién te está comprando y por qué te está comprando? Si sabes eso, tienes mucha información. Claro, pero es lo que comentabas, ¿no? En el caso de Bitcoin, ¿cómo haces una valoración intrínseca del valor del activo si es algo que no te genera flujo de caja? A ver, sí, o sea, desde un punto teórico que te enseñan aquí en la universidad, no hay manera. Pero luego si le das un poco a la imaginación, que en mi opinión es lo que genera alfa en este sector, puedes sacar modelos de sentimiento de mercado en redes sociales, cuántas veces está tuiteando sobre Bitcoin, cuántos vídeos en YouTube hay sobre Bitcoin. Haces un modelo de regresión lineal diciendo, mira, cada día de media estos últimos años se están generando 25 vídeos al día de Bitcoin. Históricamente, cuando ha pasado esto, Bitcoin a un año ha subido un 20% o ha bajado. Entonces se pueden sacar modelos de este tipo, pero sacar un precio exacto es muy complicado. ¿Pero qué sentido que un activo tenga un valor si no tiene aplicación en el mundo real? Ahora igual sí, porque puede usarse como moneda, se puede pagar con... Es difícil vérsela ahora, pero claro... Pero bueno, hasta entonces, hasta que no se podía pagar con el propio Bitcoin, ¿qué sentido tenía que un activo como Bitcoin tuviera valor? Si no, claro, pero el mercado estaba descontando igual que en un futuro se podría pagar con Bitcoin. Porque en el momento que ya se puede pagar, ya está en precio. Ya está descontando lo siguiente. Entonces, por ejemplo, una startup. Tú ahora ves una startup que factura 0 y eso tiene un valor. Y dices, joder, si está facturando 0 o incluso pierde pasta. ¿Por qué? Porque el mercado está descontando una tasa de crecimiento enorme que va a generar beneficios para 2040. O sea, hay muchos factores, ¿no?, que se ponen en precio a la hora. Pero al final el vendedor dice, oye, no te voy a vender esto a 0 porque esto va a generar pasta. ¿Sabes? Y aquí está el otro punto que yo quería añadir, ¿no?, a la conversación y es, vale,
hasta ahora Bitcoin se ha revalorizado muchísimo y quizás se ha revalorizado también en parte por lo que comentábamos, ¿no? Que tú decías de, oye, Bitcoin a lo mejor sirve para pagar. Pero aquí va la siguiente cuestión y es, siendo Bitcoin un activo deflacionario, ¿quién va a querer pagar con Bitcoin? Claro. Si a la larga se aprecia. De hecho, se suele relacionar como activo refugio con el oro, pero luego lo utilizas para pagar, como si fuera una moneda al uso, ¿no? Entonces, ¿por cuál de las dos vías debería esto? Eso tienes toda la razón, o sea, es una incongruencia, ¿no? Al final, ¿por qué voy a vender Bitcoin si mañana va a subir y voy a poder pagar con menos? Claro. Entonces, realmente, y aparte que es muy volátil, que un día tienes 1.000 euros y otro día tienes 500. Entonces, como tipo de cambio, monedas, muy jodido. Aparte también los spreads que mencionábamos antes son altísimos. Ahí los que se forran son los exchanges con el tema de Bitcoin y tal. Entonces, claro, el tema de pagar no creo que sea lo que le añade valor a Bitcoin. Es un tema de narrativa, de que si ahora la gente se cree lo de que los bancos centrales imprimen dinero, que es verdad, pero es una virtud siempre que se haga con cabeza, que eso si quieres luego lo hablamos. Pero bueno, si la gente lo compra, sube el precio, es así de fácil. Y luego también hay que mirar la liquidez, porque eso también lo pueden manipular muy fácil. Porque claro, si el Bitcoin, digamos, se transacciona 100.000 euros diarios, yo puedo simplemente empujar el precio, que la gente vea que sube, se meta en retails a comprar porque quieren el momentum y yo les vendo a un precio mayor. O sea, también hay que tener en cuenta eso, la manipulación del mercado en volúmenes bajos y tal. De ballenas, al final las ballenas que tienen muchos bitcoins o tienen una exposición muy grande no quieren que el precio caiga. Porque al final ellos, si el precio sube, van a atraer a más gente, va a haber más menciones de Bitcoin en redes sociales y va a hacer que el precio suba y ellos van a vender. Y luego cuando el precio quieren que baje, lo que tienen que hacer es coger y vender 20 Bitcoins a mercado y te hace... Claro, que eso lo hemos visto alguna vez en Binance, que de repente dices, joder, hay una vela que pasa de Bitcoin 50.000 a Bitcoin 15.000 de una. ¿Por qué? Porque había un tío que ha barrido todo el order book de Bitcoin. Porque hay muy poco volumen si lo comparamos, por ejemplo, con un SP500. ¿Sabes? Entonces es muy fácil manipular ese mercado y lo tienen muy controlado en ese sentido. Yo, o sea, me considero un completo inculto en cuanto a la tecnología que hay detrás de Bitcoin y tal. Pero a mí sí que me llama la atención en cuanto a activo especulativo, ¿no? Porque al final es un activo más que está a tu disposición, que al final, pues a largo plazo parece que se revaloriza, deja una buena rentabilidad anual. Sí que es verdad que en términos de rentabilidad de riesgo, pues habría que garantizarlo más, ¿no? Porque la volatilidad es muy grande. Pero sobre todo, a mí lo que no me encaja de Bitcoin es todo el discurso que hablan de que es el nuevo activo que va a sustituir la divisa, ¿no? Por el simple hecho que lo decíamos antes. O sea, si es un activo que todo el rato se revaloriza, ¿tú vas a querer pagar con eso? No. Entonces, si eso se revaloriza porque se supone que todos vamos a querer pagar con eso, y en verdad nadie va a querer pagar con eso porque siempre se revaloriza. Exacto. Entonces hay un círculo vicioso que al final no sabes por qué tiene tanto valor. Y entonces te saltan con que es que tiene una oferta limitada. Ya, pues se da una oferta limitada de 21 millones de Bitcoin, ¿no? O sea, que quiere decir que mientras se revalorice como activo especulativo, pues yo 100% es un activo más. Ahora, verle el activo real profundo que suelen decir, ¿no? Que suelen comunicar, lo que tú comentaste en línea narrativa, ¿no? Que se suele divulgar por allí, pues esa es la parte que a mí personalmente me cuesta más de ver. Claro, lo has enlazado muy bien con lo que quería hablar de política monetaria, que hoy en día la gente dice, no, es que se imprime el dinero, pierdo poder adquisitivo porque imprimen dinero. No, o sea, la impresión de dinero es una virtud de la moneda fiat. ¿Por qué? Porque claramente todos los días se producen coches. Si solo hubieran 100 euros en circulación y hay 100 coches, cada coche vale 1 euro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo tiene el empresario a crear 100 coches más si ahora los coches van a valer 50 céntimos? O sea, obviamente hay que aumentar la oferta monetaria para tener en cuenta este crecimiento económico. O sea, la oferta monetaria, si la economía crece, hay que aumentarla, hay que darle liquidez para que se transaccione y se cree riqueza en el sistema. Es una forma de cuantificar la producción, la riqueza en la sociedad. O sea, y si tienes una oferta limitada, nadie te va a hacer o sea, es que es un problema que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como tú me decías, o sea, ¿para qué voy a producir 20 sillas más si la voy a vender por menos? ¿Sabes?
O sea, no tiene ningún sentido. Y luego a la hora de dar crédito, no darías crédito, no prestarías 21 bitcoins. O sea, es que fastidia absolutamente todo el esquema económico que tenemos. Yo veo muy, o sea, comparto al 100% el argumento que has dado, ¿no? De dar la liquidez o sea, ese objetivo me parece que es el que tendrían que tener los bancos centrales, ¿no? Claro. De facilitar la liquidez al sistema económico, que al final debería ser su función principal. El problema es que al final, pues, se abusa. En exceso. Cuesta mucho hacer eso bien. Porque al final, si nos volvemos puristas y nos paramos a pensar realmente lo que hacen los bancos centrales es fijar el precio del dinero. Fijan el precio del dinero moviendo los tipos de interés. Entonces, a corto plazo, ¿eh? A corto plazo, sí. Pero realmente cuando tú coges un préstamo, a no ser que sea al consumo, que eso te lo compro, que ahí es donde sí que tienen más influencia los bancos centrales, pero si tú te coges, por ejemplo, una hipoteca a 30 años, ese pricing de la hipoteca te lo hace el mercado. Porque es lo que el mercado cree que van a hacer los tipos de interés. Realmente no pueden guiar, pueden decir, mira, de aquí a 30 años lo vamos a tener un 5, pero que de ahí pase, el mercado ya te empieza a pricear. Claro. Tienen poco control sobre la parte larga de la curva, sobre la parte corta sí. Claro. La cosa es que sí, o sea, estoy de acuerdo en lo que comentas. La cosa es que tú siempre vives en el hoy. Y a 3 meses vista te puede salir la presidenta del Banco Central Europeo y te dice, pues ahora te subo los tipos o ahora te los bajo. Claro, para los que tienen la hipoteca variable sí que les afecta. Y al final, claro, tú ahí estás, pues bueno, a ver, depende cómo esté compuesta tu cartera de inversión y tal, pero que a corto plazo los bancos centrales tienen influencia en los tipos de interés, seguro. Y que eso te afecta a ti en la vida diaria, también. Sí. Entonces, si los bancos centrales fijan el precio del dinero, arbitrariamente, porque son ellos arbitrariamente quienes deciden con sus modelos y sus estadísticas. Más inflación y esto, la tasa de desempleo. Luego, a raíz de ahí, se empiezan a generar los ciclos económicos. Sí. Porque, y yo tengo una teoría particular, y es que nosotros nos encontramos en un sistema económico que es capitalista, ¿vale? Si los bienes, ¿qué hace un mercado capitalista? Pues fijar los precios con el precio de mercado. Quiere decir, donde se encuentran oferta y demanda, ¿vale? Si esos bienes que se transaccionan en ese sistema económico se encuentran referenciados por una divisa cuyo precio es elegido arbitrariamente por bancos centrales, lo que estás haciendo es, de cierta manera, afectar todos los precios de la economía, porque esos activos están referenciados, se transaccionan con una divisa en la que ellos tienen influencia. Entonces, a partir de ahí es, a mi parecer, la principal causa por la cual se generan los ciclos económicos, ¿no? Porque es muy difícil saber fijar el precio de mercado sin que sea un precio de mercado, ¿me entiendes? Sí, sí, está claro, pero si no tuvieran ese control, ¿cómo reaccionarías? Imagínate que el mercado pusiera el tipo de interés. Vale, te viene un COVID. Se destruye la economía al completo. No, claro. Sí, o sea, yo no propongo una solución mejor. O sea, al final sí, es que complicado. claro, es que, o sea, yo no voy a arreglar aquí el mundo, ¿no? Pero que me refiero que, vale, la divisa es deflacionaria, o sea, es inflacionaria, sí, porque hay unos tíos que tienen la máquina de imprimir el dinero, vale, esa máquina de imprimir el dinero hay en circunstancias que viene muy bien, en situaciones, pues, de crisis como COVID y tal, pero hay situaciones, pues, que no viene tan bien. Porque hay veces que pues los bancos centrales tocan los tipos de interés a su discreción y tú como consumidor, pues bueno, pues... Sí, si suben los tipos de interés suele ser para controlar la inflación, porque es lo que decíamos, tienen mucho poder a tipos a corto plazo, que son préstamos al consumo, etcétera. Entonces limitan mucho la demanda para bajar precios. ¿Qué pasa? Que eso puede inducir a una recesión. ¿Y qué pasa en una recesión? Que lo que tienes que hacer es estimular el consumo. Entonces vuelven a bajar los tipos de interés. ¿Para qué? Porque al final una persona también ahorra. Si te pagan un tipo de interés alto, que bueno, en España remunera muy pocas cuentas, pero para los que sepan un poco lo que es un fondo monetario, claro, un fondo monetario que hay muy poca gente que lo sabe y de eso se benefician los bancos bastante, te paga la tasa del Banco Central Europeo, ¿no? Que ahora mismo es un 2%. Entonces, si esa tasa pasa de un 2 a un 5, la gente va a ahorrar más, porque te está pagando un 5% al año por ahorrar.
libre de riesgo. Entonces, si ahora esa tasa pasa de 5 a 0, dices, joder, o incluso negativo, que vimos en el COVID, que te obligaban a comprar. O sea, en un monetario, si tienes el dinero en el COVID, perdías dinero todos los días. Entonces dices, joder, no puedo ahorrar, tengo que consumir. Y esa es la manera de reactivar la economía en un escenario donde nadie quiere consumir. En la pandemia nadie consumiría. Y si el Banco Central Europeo no hubiese puesto los tipos negativos, vamos, se hubiese destruido la economía, porque si no consumes, no reactivas, y si no reactivas, el tejido empresarial se va a cero. Y ahí ya no lo recuperas. Ya, eso es destrucción. Sí, es verdad, pero por ejemplo, en el caso del COVID, ojalá hubiera tenido más ahorros para poderlo meter a renta variable, quiero decir. Claro. Los tipos estaban al 0, ya, pero ¿y el S&P 500 cómo estaba? Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, es que al final, para mí, el mundo de la inversión es a posteriori es muy fácil hablar. Sí. Pero estando en la situación, dices, joder, se acaba el mundo. En el COVID se acababa el mundo. Claro. Y aparte, otra cosa, que la gente suele estar 100% invertida. O sea, ¿de dónde sacas la pasta? Acabas de perder tu empleo, tienes que pagar el alquiler, tengo que vender SP500. Por eso está el SP500 cotizando lo que cotiza. Porque la gente necesita liquidez, y la liquidez viene pues del SP500, de la renta fija, que es por eso que también incluimos renta fija en la cartera, porque en momentos de estrés nos da esa liquidez para comprar el SP500 a bajos precios. Y durante periodos de no estrés nos pagan cupones y nos da rentas. O sea, es una buena cobertura ante ese tipo de escenarios. Creo que por eso es que la gente también habla mucho de renta variable por desconocimiento de otros productos de inversión. Y eso juega muy en contra de la persona, ¿no? Porque ya os siempre digo, la mejor inversión que podéis hacer es en formación. Y si no queréis informaros de finanzas porque no tenéis por qué, tenéis que delegar en un profesional. Porque si no, vais a perder. Lo más probable es que perdáis mucho dinero, o que cuando caiga el mercado no sepáis qué hacer y curráis en pérdidas. O sea, por eso siempre digo eso. O te formas o delegas en un profesional. Ya por curiosidad, ¿qué conoces del sistema económico suizo? Estábamos hablando de tipos de interés. En la actualidad, si no me equivoco, creo que el tipo de interés es 0 ahora mismo en Suiza. Y además, no sé dónde vi o leí que el organismo que llevaba, al fin y al cabo, la economía de allí de Suiza, que podía permitirse esto porque hacía ese hedge, esa cobertura invirtiendo en acciones, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de esto. El tema es que el suizo franco, por naturaleza, es, digamos, la divisa refugio por referencia. O sea, tienen una deuda PIB súper baja, está súper bien gestionado el país, eficiente, invierten mucho, tienen unas inversiones extranjeras muy potentes, pero claro, la industria al final exporta, ¿vale? Y si la divisa se aprecia mucho, que es el caso, que aunque te paguen 0 de interés en la divisa, la gente, por refugio, sigue yendo al suizo franco. Entonces dicen, joder, esto nos acaba perjudicando porque ellos exportan mucho medicinas y tal. Al final, si la divisa se aprecia mucho, ellos facturan en euros en España y acaban recibiendo menos suizos franco en cuenta, ¿no? Al hacer la conversión, porque se aprecia constantemente. Claro. Entonces, el Banco Central dice, tío, hay que controlar esto, porque es que los otros gobiernos gestionan fatal, los inversores están perdiendo la confianza porque el PIB la deuda sobre PIB se está disparando sin ningún tipo de control, y la gente, en vez de estar en euro o en dólares, se va al suizo franco. Entonces, hay que controlar esto de alguna manera. Y ellos dicen, reducimos tipos para reducir el incentivo a comprar suizo franco. Pero aún así se sigue apreciando. O sea, para que veáis el problema que hay en el sistema. Que la gente prefiere una divisa que te paga 0 a una divisa que te está pagando un 4 en Estados Unidos. O sea, y ahora sí siguen teniendo un problema. O sea, se podría decir que están teniendo un problema de éxito, problema de hacerlo demasiado bien. Claro, sí. A ver, yo lo que haría sería aprovechar, pero claro, también hay que tener muy en cuenta que una vez la lías en el mercado, esa reputación se te queda. Y ahora mismo el suizo franco tiene una muy buena reputación. Si ahora, por ejemplo, sale y el Banco Central de Suiza, el Swiss National Bank, sale y dice, mira, aprovechando el tipo de cambio tan fuerte que tenemos, vamos a imprimir dinero y vamos a comprar todas las acciones estadounidenses que podamos. Porque claro, el tipo de ¿cuántos dólares me da por cada suizo franco? O sea, vamos a aprovechar esto, vamos a imprimir a tope, cambiamos a dólares y compramos Meta entera. O compramos Apple. Claro, ahí el mercado reaccionaría diciendo, vale, el suizo franco vamos a depreciarlo porque de repente va a haber una oferta brutal por parte de ¿sabes? Entonces, podrían abusar de esto silenciosamente, pero no lo hacen por no dañar la reputación que tiene Suiza de refugio, de economía súper estable, de gobierno súper serio.
final es una economía que vive mucho de la riqueza exterior, estadounidense, europea, rusa, de todo. Muy bien. ¿Y el papel del oro? ¿Cómo lo ves? Porque sí que hemos entrado en más detalle con el tema del Bitcoin y tal, y ahora que hablabas, ¿no? del franco suizo como moneda Sí. fiat considerada refugio, ¿no? Históricamente el activo de refugio en la economía ha sido el oro. Sí. Y tú además has dicho que el fondo que asesoras invierte en ETF respaldados por oro. Sí, exacto. Tenemos un 4% de la cartera en oro y la gente lo suele, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto del oro? Sí, mucha gente compara Bitcoin a oro. Yo justamente tengo un análisis en mi canal sobre eso, para los que os interese, donde hago un análisis estadístico y bueno, realmente no tienen nada que ver. O sea, se comportan de manera completamente diferente, pero sí que es verdad que son complementarios. O sea, al tener una correlación muy baja, ambos tienen retornos positivos, por lo tanto, tener ambos en cartera aumenta la diversificación. Tiene sentido tener ambos, no uno de los dos. Tiene sentido tener ambos, y en mi vídeo se demuestra que históricamente, desde 2018 o así, había que tener más o menos un 80% en oro, 20% en Bitcoin, para maximizar ese retorno y reducir esa volatilidad. Y en cuanto a la otra parte de tu pregunta, que ha sido muy buena, por cierto, el oro sí, históricamente es valor refugio en cualquier cultura. Al final es algo tangible, es algo que requiere esfuerzo minar, no se puede imprimir, no está bajo el control de ningún banco central, que hay el suizo franco sí, por ejemplo. O sea, se puede volver loco el tío y empezar a imprimir. Es poco probable, pero puede pasar. Sin embargo, el oro no lo puedes imprimir. Entonces, añade un toque más de seguridad en cuanto a eso. Y bueno, el oro ha perdurado desde que empezó la humanidad. O sea, una divisa no, pero el oro ha perdurado. Mira, yo ya de mis últimas preguntas, también para ir cerrando, a mí siempre me ha gustado el tema de la inversión y tal, pero cuando yo intento montarme mi cartera de inversión, me pasa que cuando empiezo a ponderar fondos, digo, vale, meto que tiene el ratio de Sharpe optimizado, tal, no sé qué, rentabilidad de riesgo, ¿vale? El ratio de Sharpe mide, brevemente, o sea, mide la unidad de rentabilidad que obtienes en función de la unidad de riesgo asumida. Entonces te interesa que esto esté optimizado, ¿vale? Esta relación. Entonces, vale, optimizo eso, pero una vez que encuentro un fondo que tiene ratio de Sharpe optimizada y una rentabilidad que más o menos digo, vale, por mi perfil de inversión y tal, a mí me das un 9% anual, fuera, ya no quiero más. Entonces digo, vale, o sea, me pasa que digo, ¿por qué voy a tener 3, 4, 5 fondos que cada fondo ya está diversificado? ¿Y por qué no puedo elegir solo el mejor de ellos? ¿No? Esto es lo que me recuerda un poco a la pregunta que te hacía antes exacto, de decir, oye, tú tienes 10 analistas, vale, los 10 son buenos, sí, pero ¿por qué no eliges al mejor? Claro, porque aquí con los fondos me pasa un poco igual, de decir... La pregunta es, ¿lo va a seguir haciendo bien? O sea, ha pasado, lo ha hecho muy bien, pero ¿lo va a seguir haciendo bien? Y ahí te tienes que ir a los fundamentales. ¿Por qué lo ha estado haciendo bien? Claro. ¿Cuáles han sido los factores que han contribuido a este rendimiento? ¿Vale? Puede ser suerte, puede que no, y analizar, vale, ¿vamos a estar en un entorno económico similar o vamos a pasar a un entorno completamente diferente donde históricamente este fondo lo ha hecho peor? O sea, hay que mirar a futuro siempre, que es lo que hacen nuestros analistas. Al final, nuestros analistas, el ejercicio que hacen es, en el universo de inversión que tenemos, elegir los activos que creen que a futuro lo van a hacer mejor, dada la situación actual macro. Pero ¿y el backtest? O sea, también supongo que jugar un Exacto. O sea, quiero decir, a futuro está bien, o sea, intentar predecir es muy difícil porque nadie tiene una bola de cristal, pero al final lo que sí que sabes es lo que ha pasado, ¿no? Claro, pero lo que hacemos obviamente es, cuando backtesteamos a nuestros analistas, por ejemplo, les cortamos la información al día del backtest. O sea, ellos, imagínate que le decimos, sácame la cartera del 2008. Nosotros le damos la información que tendrían en ese día del 2008, no le damos más. Y con eso hacen el cálculo. O sea, los ponemos en situación real, no les damos obviamente lo que ha pasado después, porque entonces obviamente el backtest sería el mejor del mundo, no tendría gracia. Y si obviamente hubiésemos hecho eso, no invertiría el 100% de mi cartera claro. en una estrategia que no tiene ningún sentido. No, porque eso sería hacer trampas al solitario, pero o sea, no me refiero a eso simplemente, o sea, eso claro que no tiene ningún sentido. Simplemente digo,
tú para mirar, por ejemplo, la rentabilidad anualizada de un fondo, pues te tienes que ir a lo que ha sucedido a lo largo de la historia, porque tú puedes intentar predecir cómo lo va a hacer el fondo, pero a futuro, pero eso ya va a estar ligado a una probabilidad en un contexto. Depende mucho de los datos que estés usando. O sea, si tú coges, por ejemplo, el año 2000 al 2022, estás sacando la media de muchos ciclos económicos diferentes. Y lo que tienes que hacer, en mi opinión, es centrarte más en el periodo que crees que va similar al que va a pasar después. Porque ahí eliminas mucho ruido, ¿vale? Y ahí vas a conseguir alfa de verdad. Porque, coño, si lo miras desde el año 2000, ahora te va a decir que el tecnológico es lo mejor. Claro. Pero claro, mira a ver el contexto macro. Igual el tecnológico lo ha hecho fatal del 2000 al 2015, pero en el último ciclo lo ha hecho fenomenal y ha hecho que en un breve periodo de tiempo lo haya hecho súper bien. Pero claro, el inversor del año 2000 al 2015 ha estado sufriendo. Solo que en estos últimos años ha remontado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la muestra de datos que elige el inversor a la hora de tomar conclusiones. Sí, pero vale, pero por ejemplo, yo que no soy profesional en el sector, digo, vale, a mí quizá, pues digo, pues mira, yo sacrifico un poco de rentabilidad por estar tranquilo, porque al final no puedo hacer un seguimiento activo como alguien, como por ejemplo tú que te dedicas profesionalmente a esto, pero decir, oye, si yo voy a estar o sea, si yo soy un profesional que me dedico mi vida profesional a hacer este tipo de actividad, ¿hasta qué punto tiene sentido tener una cartera formada por 10 fondos? Y no cada X tiempo de esos 10 fondos coger el que tú crees que es mejor, porque un fondo de por sí, a ver, todo depende del tipo de fondo que sea, pero el concepto fondo ya implica una diversificación, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el sentido? Psicológico. Psicológico. Sí, psicológico, en mi opinión. Yo, por ejemplo, mi cartera solo es un fondo. Y es el fondo en el que asesoro. O sea, vale, pero porque debajo de ese fondo hay... Claro, ahí adaptamos dinámicamente la cartera para el entorno macro. O sea, yo estoy invertido al 100% en el fondo que asesoro. ¿Por qué? Porque dentro del fondo estamos diversificados por región, país, divisa, oro, renta fija, renta variable. O sea, no me hace falta más realmente. O sea, si ahora incluyo 3 o 4 fondos más en cartera, el único motivo es porque me quedo falsamente más tranquilo o estoy eligiendo fondos alternativos que tienen una correlación muy baja con el fondo global mixto al que asesoro. Que, por ejemplo, puede ser un hedge fund. Un hedge fund lo puede complementar muy bien, pero a mí, por ejemplo, comprar el SP no me añade ningún efecto diversificatorio. Es más, me empeora, me añade más volatilidad. Eso es un ejemplo. Por eso, ahora mismo, aparte de que tenemos muy poco capital bajo gestión, unos 3 millones, que necesitamos crecer, entonces estoy totalmente invertido. Eso, o sea, realmente no me añadiría valor incluir un S&P o un Nasdaq, porque ya lo tenemos dentro del fondo. Muy bien. Bueno, muy bien, Manu. Sabemos que hace un par de años fuiste a esto lo hemos visto un poco por el LinkedIn, fuiste a un evento allí en Nueva York de Bloomberg y te hiciste una super foto que yo creo que la tienes que tener enmarcada en tu cuarto con Ray Dalio. ¿Cómo fue esta experiencia así en rasgos generales? Buah, pues brutal. La verdad que me invitaron a ese evento, no sé ni cómo, porque claro, Alfarro Technologies hace 2 años, bueno, incluso ahora, no es nada, ¿no? Digamos, o sea, somos una startup, nos queda muchísimo recorrido, muchísimo que demostrar, y ahí demuestra la diferencia entre la cultura española, por lo general, obviamente, y la cultura estadounidense, ¿no? Donde a la gente joven se le da mucha más oportunidad, se valora muchísimo más el emprendimiento. O sea, para que os hagáis una idea, ahí en el evento, Ray Dalio, iban los presidentes de los bancos como Bank of America, JP Morgan, fueron, por ejemplo, George Soros, ¿no? Pero fue su CIO, que es Dawn Fitzpatrick. O sea, iba a la gente más importante a nivel financiero del mundo y estaba yo ahí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo me han dado la oportunidad de estar ahí? Simplemente apliqué por la web de Bloomberg y me seleccionaron. O sea, la verdad que eso demuestra la cultura de oportunidad que te dan en Estados Unidos, a pesar de que tengan tan mala fama en redes sociales, ¿no? Y bueno, eso sí, la experiencia fue súper enriquecedora. O sea, enriquecedora. Ray Dalio compartió obviamente sus perspectivas. Luego tuve la oportunidad de conocerlo en persona, darle la mano, sacarme una foto. O sea, te dejaban estar con ellos a un palmo. O sea, a lo mejor tenías al presidente de Bank of America o al CEO a un palmo tuyo y podías hablar con él. O sea, es una cercanía brutal. Y bueno, una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora y inolvidable.
Muy bien, Manu, pues oye, ya para acabar, definitivamente, te queremos hacer una pregunta que solemos hacer a todos los invitados y es cómo te ves tanto a nivel profesional como personal, si quieres compartirlo, a medio corto plazo, 5 años, 10 años, ¿qué objetivos te planteas en esa cabeza? Objetivos, la idea sería obviamente ahora es, ya que tenemos el fondo funcionando, es escalarlo, llegar a más personas, compartir pues mi historia, mi trayectoria, mis conocimientos con todos los inversores. Estoy intentando hacer esto efectivo pues a través de mi canal de YouTube, donde comparto pues obviamente análisis de fondos, cultura financiera. Lo dejaremos en la descripción también, tu canal, para que lo puedan ir a ver. Muchas gracias. Dejaremos el canal y dejaremos también el leasing del fondo. Sí, muchísimas gracias. Sí, y a 5 años pues eso, me gustaría ya estar pues compitiendo en las grandes ligas, teniendo un fondo en Luxemburgo, ya comercializando alrededor de toda Europa. Pero bueno, ahora mismo estoy en Lanzadera, que es la aceleradora de Juan Roch, el presidente de Mercadona, y estoy 6 meses ahí y espero acelerar aún más el crecimiento de este proyecto y llegar a todas esas personas, ¿no?, que quieran proteger pues sus ahorros de la inflación de una manera lo más consistente posible, ¿no?, a través pues de mi asesoramiento en este fondo de inversión, que para que no lo sepan es accesible a cualquier patrimonio, desde 10 euros en plataformas como MyInvestor. Podéis acceder a él, comprar participaciones sin ningún tipo de problema. Y luego también me gustaría compartir un poco de mi experiencia, por si le puede servir a algún estudiante o tal que quiera adentrarse en el sector financiero. La verdad que yo no he entrado de la manera más convencional, pero sí que creo que es muy importante el cómo lo haces, ¿no? O sea, es muy importante el tener experiencia de mercado muy pronto. O sea, lo que tengas, los ahorros que tengas, ya sean 200, 300, lo que sea. Yo, por ejemplo, empecé con 1.000 euros. Era todo lo que tenía en 2019 y tuve la gran suerte de perderlo todo, ¿vale? Porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Veía que había unas calls de Alibaba que subían una barbaridad, 200% en un día, las weekly. Las compré y se me fueron los 1.000 pavos a cero. Y dije, madre mía, no tengo, o sea, dice, tío, me acaban de estafar, ¿sabes? Y ahí es cuando te das cuenta que me podría haber pasado lo contrario. Imagínate que hubiese comprado unos puts en 2020 y viene el COVID y de 1.000 pavos paso a 100.000. Me creo Dios y acabo diciendo, chavales, que soy el puto amo, darme toda la pasta que la voy a invertir. Y acabas teniendo una pérdida, catastrófica. Entonces, métete cuanto antes, pierde cuanto antes y aprende cuanto antes. Ese es el mensaje que quiero dar. Y luego combina lo que tengas, los conocimientos teóricos con los conocimientos de mercado. Porque hay una gran diferencia. ¿Qué te enseñan en economía? Que si la inflación sube, la moneda se deprecia. Vale, te vas al mercado. El dato de inflación en Estados Unidos sube y el dólar se aprecia contra el euro. Y dices, no tiene ningún sentido. Y es porque el mercado está descontando una subida de tipos de interés, lo que hace que la divisa en dólares se aprecie. O sea, tienes que irte siempre al segundo factor, no al primero, en los mercados, porque la gente, digamos que eso, lo obvio, ya lo descuenta y van, ¿sabes? Aplicar siempre la teoría a los mercados porque te va a aumentar los conocimientos exponencialmente. Muy bien, pues oye, un muy buen mensaje de despedida. Ha sido un placer tenerte aquí, Manu. Igualmente, muchísimas gracias por vuestro tiempo y muchos éxitos. Por todo lo que hacéis. Ha sido un placer y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias.